En este corto video quiero hablarles de los Kasrkin, la élite cadiana del Astra Militarum. En el vasto y oscuro universo de Warhammer 40.000, pocas unidades despiertan tanto respeto y temor como los Kasrkin. Son guerreros forjados en duros campos de batalla de Cadia, un planeta fortaleza siempre al borde del ojo del terror, en otra época ahora está destruido, y están dedicados desde su nacimiento al arte de la guerra, incluso entre las legendarias tropas de choque cadianas, que ya son el ejemplo a seguir en toda la Guardia Imperial. Los Kasrkin destacan como la élite de la élite, los más finos soldados de las fuerzas cadianas. Su reputación épica está avalada por la misma página oficial de Warhammer, de hecho, que lo llaman la élite del combate sin igual entre los guardias imperiales. Soy Crazy Yu, transmitiendo desde el búnker, y en este corto video, para traerles información precisa y verificada, encontrarán una lista de las fuentes en la descripción. Así que vamos a hablar brevemente de quiénes son los Kasrkin, porque me encanta esta unidad. Podemos verla de hecho en el juego Dawn of War y también podemos de hecho hasta simularla en el Darktide, por eso es lo que estoy poniendo de fondo para que vean. El nombre Kasrkin proviene de las fortalezas urbanas de Cadia, cuando Cadia existía, por supuesto, en el dialecto local de Kaya. Kasr, así se llamaban estas fortalezas, designa una ciudad-fortaleza excavada en la roca viva. Cada Kasr es una enorme ciudad amurallada, construida para resistir asedios prolongados. Los Kasrkin son precisamente las unidades de tropas de asalto especializadas en defender estos Kasr. Como explica de hecho Wikihammer, un Kasr es una fortaleza ciudadela y los Kasrkin son unidades de soldados de asalto que se entrenan específicamente para defender estos Kasr. Vendrían a ser como los custodes de Cadia, pero a nivel guardia imperial, por supuesto. En otras palabras, desde su origen, los guerreros Kasrkin son el guardián supremo o los guardianes supremos de las fortalezas de Cadia. Formación y selección de élite. Convertirse en un Kasrkin es un honor reservado para muy pocos. Se les recluta desde jóvenes en la juventud armada cadiana. Comienzan como escudos blancos, nuevos reclutas, en las fuerzas defensivas planetarias. Solo los cadetes más aptos y disciplinados son seleccionados para proseguir. Primero deben demostrar su valía en los regimientos como tropas de choque cadianas y luego pasar rigurosos entrenamientos adicionales. Como señalan muchas fuentes, son la élite del aparato militar de Cadia y son seleccionados mientras aún están sirviendo como escudos blancos, es decir, son iniciados, pero ya se ve que van a ser extremadamente épicos. Su entrenamiento es comparable, si no superior, al del resto de los soldados de asalto. Desde el principio se le inculca que servir como Kasrkin es un gran honor, incluso el más alto honor entre los guardias imperiales. Y definitivamente sí, porque son una tropa de ultra élite. El adiestramiento de los Kasrkin es legendario por su dureza. Desde niños se les somete a regímenes brutales, ejercitan cuerpo y mente en entornos de guerra real para soportar situaciones que quebrarían a soldados ordinarios. Están entrenados desde el nacimiento en el arte de la guerra y acostumbrados a soportar el fuego enemigo con frialdad calculada. Se les exige ir más allá del deber en nombre del emperador. Son implacables, disciplinados y leales a la causa imperial sin vacilar. Esta rigurosa formación los forja en verdaderos guerreros de élite, capaces de mantener la cabeza fría en medio del caos de la batalla, donde incluso veteranos experimentados caerían en pánico. Los Kasrkin se distinguen también por su equipamiento especializado. Son muy diferentes a una tropa imperial convencional. Visten una pesada armadura de caparazón, la Stormtrooper Caparaz. Son cascos sellados, mucho más resistentes que el chaleco que tienen los guardias imperiales convencionales. Emplean versiones mejoradas del armamento habitual. Sus rifles Inferno o Hellguns y rifles láser sobrecargados, que se llaman Hotshot Lasgun, son fusiles láser con potencia extra muy superiores a los usados por la tropa común. Además suelen estar equipados con armamento pesado especial, rifles de plasma, rifles de fusión, lanzagranadas y hasta lanzallamas, adaptados a sus misiones de asalto. Y esto es mucho decir. Este nivel de equipamiento para un guardia imperial es una locura. Utilizan granadas tanto de fragmentación como perforantes
potentes, cosa que generalmente suelen usar las tropas extremadamente avanzadas, y se les entrena extensivamente en su uso táctico, resolviendo combates difíciles con granadas cuando es necesario. Y digamos lo siguiente, si un guardia imperial se enfrenta a un Space Marine, una granada crack podría darle la victoria. Por eso insisto en que este es equipamiento muy avanzado. Entre sus distintivos está la marca del águila marina tatuada en el cuello, símbolo visible de que pertenecen a una élite cadiana. Grandes campañas y batallas notables. Los Kasrkin se han batido en innumerables campañas legendarias como élite de la Guardia Imperial Cadiana, encabezando la defensa de Cadia durante la 13ª Cruzada Negra en el año 999 del milenio 41. Lideraron la carga contra las fuerzas del caos del Señor de la Guerra Abaddon, convirtiéndose en los guerreros definitivos de la Guardia Imperial que lucharon contra fuerzas del caos en este momento crítico. Y tenemos que entender que, básicamente, estos son guardias imperiales que se están enfrentando a demonios y a Space Marine del caos, además de también a humanos del caos, pero en general es muy raro ver que un guardia imperial tenga la capacidad para enfrentarlos y mucho menos la cabeza fría. Sin embargo, los Kasrkin pueden. Esto es básicamente la representación de Cadia Stands. Digamos, esa frase realmente está representada en los Kasrkin casi en todo momento. Cadia resiste, son los protectores de Cadia, o eran los protectores de Cadia. A pesar de que Cadia eventualmente cayó, su coraje decidió muchas veces la suerte de la batalla con potencia de fuego precisa y disciplina de hierro. También participaron en misiones especiales, por ejemplo, durante la traición de Lorn V. Destacadas escuadras Kasrkin sirvieron como guardias de élite del general Sturm durante una peligrosa operación de rescate. En cada enfrentamiento donde se libra la guerra más dura, los Kasrkin han demostrado ser la punta de lanza cadiana contra el enemigo. Muchas veces se los puede ver en algunos juegos, posiblemente más reconocidos en Dawn of War, cuando llegan y totalmente organizados mientras se están moviendo, disparan sus rifles láser, que son rifles láser extremadamente potentes, extremadamente calientes, con mucha capacidad calórica en términos de láser, y los disparan con una cadencia impresionante, incluso mientras se mueven, y con muchísima potencia, porque tienen una capacidad para destruir con esos rifles láser que no la tiene un rifle láser convencional. Es decir, un rifle láser convencional puede funcionar para hacer retroceder a algunos enemigos, generalmente humanos, pero este tipo de rifles, utilizando esta potencia de fuego, más la cadencia con la que disparan y la precisión, básicamente es como tener 10.000 rifles láser disparándote al mismo tiempo. 10.000 láser que llegan a una armadura de exterminador, a una armadura de Space Marine o algún demonio. Y se lo ve como si fuese prácticamente una lluvia láser que cae sobre los enemigos. Y es impresionante de ver y muy entretenido de ver y muy agradable. Por eso estoy poniendo Darktide de fondo, donde tenemos un arma que dispara con una cadencia impresionante que es muy similar a las armas de los Kasrkin, aunque también tienen armas pesadas y armas muchísimo más útiles para pelear contra Space Marine del Caos o contra demonios, como ya he mencionado antes, las granadas crack o incluso rifles de plasma o rifles de fusión, que son extremadamente potentes. Pero aunque Cadia fue destruida, los Kasrkin no han desaparecido. De hecho, su legado perdura en toda la galaxia imperial. Muchas unidades supervivientes de Kasrkin siguen en servicio, dispuestos a transmitir su instrucción y estándares de combate a una nueva generación de guerreros cadianos y humanos, en busca de venganza, de hecho, por su mundo perdido. Actualmente se les encuentra como tropas especiales en regimientos aliados, asesores en otros cuerpos de guardia y en los nuevos tiempos incluso formando equipamientos especiales en escuadras de Kill Team. La propia Games Workshop resalta que estos guerreros son la élite de la élite, los mejores soldados de Cadia, cuyo legado es la excelencia continua mucho más allá de la destrucción de Cadia. De hecho, por ejemplo, en el juego Kill Team se los muestra luchando en lugares extremadamente complicados, demostrando que incluso ahora operan en los rincones más oscuros del Imperium. En esencia, el gen cadiano vive en cada misión de los Kasrkin, donde se los necesita
allí aparecen, fieles a la causa imperial, totalmente fríos, totalmente destructivos. La fama de los Kasrkin ha trascendido los manuales y hasta la narrativa. En 2022 se publicó la primera novela centrada específicamente en ellos. Kasrkin se llama justamente el libro. Esta obra sigue las hazañas de un destacado pelotón de Kasrkin en una arriesgada misión para rescatar a un general imperial tras las líneas enemigas. La novela destaca sus valores, coraje, lealtad y habilidades de élite. De hecho, su autor inspiró a las primeras fuerzas especiales de la historia humana para retratar a los Kasrkin como haciendo cosas que ningún otro soldado humano podría lograr. Además, varios relatos cortos y novelas ambientados en las guerras cadianas o en otras campañas los presentan siempre como la vanguardia más aguerrida y sacrificada de la Guardia Imperial. Y sí, muchas veces van al frente, literalmente en la vanguardia, no es que son una unidad especial que va por el costado o los tiran detrás de las líneas enemigas, lo cual a veces pasa, pero también van al frente de batalla como si inspirasen a la demás Guardia Imperial. Igual hay que tener en cuenta que los guardias imperiales pueden ser extremadamente diversos. Literalmente, algunos pueden no saber ni siquiera luchar, no estar entrenados y tener un rifle láser que está hecho de madera y plástico, y hablo literalmente, es así. Los cadianos en general, o los que están entrenados al estilo cadiano, aunque no provengan de Cadia, suelen ser la guardia imperial más típica que solemos ver y son bastante más aguerridos, pero aún así tienen miedo de ver un tiránido o de ver algún elemento del caos, sea un Space Marine del caos o un demonio del caos. Pero los Kasrkin son capaces de enfrentar los horrores más grandes de la galaxia. Pero, ¿cómo funcionan entonces sin Cadia? Bueno, los Kasrkin se han integrado al Imperium como tropas de élite intercambiables. Se les reubica en regimientos pertenecientes a otros mundos fortaleza o de formas nuevas, digamos, como nuevas escuadras de operaciones especiales. Es decir, tienen un rol que es bastante variado hoy en día. Allí donde surge un peligro grande frente al caos, la herejía o invasiones de alienígenas, es común ver a los Kasrkin en la primera línea, es decir, los Space Marine no aparecen en todos lados. Y la Guardia Imperial muchas veces no puede enfrentarse contra determinados enemigos. Los Kasrkin son la tropa de élite que son más numerosos y pueden aparecer más numerosos que un Space Marine. Los Space Marines son extremadamente pocos y muchas veces están ya en el campo de batalla y son los que están en el frente y luchan contra estas atrocidades. Básicamente imparten entrenamiento a tropas locales, siguen manteniendo vivo el espíritu de Cadia más que cualquier otra tropa y, como dije antes, son la esencia de Cadia Resiste. Su legado continúa más allá de Cadia e incluso se extiende hasta el laberinto de Gallodark, es decir, básicamente como si estuviésemos extendiendo la cultura cadiana a través de los Kasrkin. Son como la representación de la élite cadiana. A pesar de que Cadia no está, Cadia sigue existiendo dentro de la Guardia Imperial gracias a unidades como los Kasrkin. Lo que se resalta de estos guerreros es que siguen combatiendo y entrenando en cualquier teatro de guerra donde se los necesite, y eso es tal vez lo más relevante de ellos. Donde se necesita una guardia imperial extremadamente experta y hábil, ahí es donde aparecen los Kasrkin. Por lo tanto, los Kasrkin encarnan lo mejor del espíritu cadiano, son el honor encarnador de la Guardia Imperial. Como recuerda el refrán común de Cadia, ser un Kasrkin es un honor. Y sí, es simple, pero dice eso, ser un Kasrkin es un honor que todo cadiano reconoce. Los Kasrkin han sido el escudo que sostuvo Cadia en su hora más negra y ahora, sin su planeta natal, sirven con igual valor y deber. En cada batalla hacen sentir su presencia y hacen palidecer incluso a las tropas más entrenadas con su férrea disciplina y ferocidad. Su historia demuestra que el legado cadiano no se extingue. Mientras el Imperium necesita una muralla de carne y acero contra el caos, los Kasrkin estarán allí, firmes e inquebrantables, tal como lo han estado por 1000 años. Y realmente es un video corto y no tiene información muy en profundidad porque me parecía que, aunque a algunos sí les interesaría saber muy en profundidad sobre los Kasrkin, a términos generales no es un tema tan extendido dentro de los fans de Warhammer 40.000,
pero son importantes para mí y creo que sí es importante que esté en la cabeza de la gente estos Kasrkin, porque mucha gente ni siquiera sabe que existen. Y cuando hablamos de la Guardia Imperial, cuando hablamos de realmente un regimiento que sea extremadamente apto, poderoso y de élite, los Kasrkin deberían ser quienes vienen a la mente. Hay otras tropas como los Tempestus Scion y otras más, pero creo que los Kasrkin en sí son como la unidad de élite que son más similares a la Guardia Imperial Cadiana, pero con mejor equipo, y por eso son tan representativos. Y desafortunadamente no hay tanta información y no hay tantas novelas ni libros sobre ellos, pero me parecía que son muy relevantes y realmente me encantan como unidad. Son una unidad muy épica, por eso quería traérselas, aunque sea en una muy breve descripción como esta, que espero que les haya gustado. Y si quieres saber más de la Guardia Imperial, voy a dejarles con otro video que sí es mucho más extenso, que habla sobre los Corps de la Muerte de Krieg. Y esos sí son diferentes porque no son solamente una unidad como esta unidad de Cadia de élite, sino que son realmente un ejército entero de la Guardia Imperial con una historia muy particular y tétrica que creo que si son fans de la Guardia Imperial les va a gustar mucho si es que no los conocen aún. Así que los dejo a continuación con el video de los Corps de la Muerte de Krieg. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Harter Ken Gore y nos veremos la próxima.